Senadora Nadia Ablel, gracias por estar en la W. Muy buenos días. Buenos días, Julio, y buenos días para todo el equipo de la W. Placer saludarla. Lucas, ¿por qué llamamos a la senadora Ablel? Pues Julio, como usted lo comentaba más temprano, inexplicablemente se cayó este proyecto de ley con el que se pretendía prohibir el uso y comercialización de asbesto en el país, y por eso llamamos a la senadora Ablel, que es autora de este proyecto, para preguntarle por qué se cayó este proyecto de ley que dispone pues esta prohibición que ya está en 56 países del mundo. Bueno, les cuento que nosotros no solamente presentamos un proyecto de ley. Desde el año pasado, en septiembre, hicimos un debate primero de control político con el fin de que los colombianos conocieran cuál era la postura de las diferentes instituciones y de los diferentes jefes de carteras del gobierno en torno a la regulación del asbesto en Colombia. En septiembre de 2015 radicamos ese proyecto de ley y llevamos un año largo debatiéndolo en la Comisión Séptima del Senado. Incluso hicimos una comisión accidental donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con el ministro de Trabajo y el ministro de Salud. Hicimos una subcomisión, hicimos muchos debates en torno al contenido del proyecto como tal, y lastimosamente esta semana el proyecto se hundió en la Comisión Séptima con el voto negativo de muchos senadores que inicialmente incluso eran coautores de la iniciativa y ponentes. Votaron negativo a esta iniciativa que solamente busca proteger la vida y la salud de tantos colombianos que hoy en día se enfrentan al asbesto. Pero, senadora, entonces hablemos de qué fue lo que ocurrió en la comisión en la que se hundió esta iniciativa. ¿Quiénes fueron los que votaron en contra de su propuesta y qué argumentos dieron? Bueno, hoy en día, para los senadores que no nos acompañaron, ellos argumentan que en Colombia no existen estudios suficientes, para ellos no son suficientes el llamado internacional que ha hecho la OIT y la OMS, la prohibición de 56 países que tienen mucho más músculo financiero, que tienen sistemas de salud más estructurados que el colombiano. Para ellos no son suficientes las cifras alarmantes que la OMS cada año señala de 110.000 muertes en el mundo. Para ellos no fueron suficientes las cifras que el Instituto Nacional de Cancerología presentó en la comisión, donde hablaba de 90 casos de mesotelioma al año, y la OMS ha establecido que por cada caso de mesotelioma son 6 casos de cáncer de pulmón. O sea, está hablando de 540 personas afectadas con cáncer de pulmón por la exposición a asbesto. Para ellos no fueron suficientes estos estudios. Tenemos que pensar, y lo decimos y rechazamos, el fuerte lobby que ha hecho la industria. No es posible que senadores que inicialmente acompañaban la iniciativa al final la votaron negativamente. Mire, senadora, a mí me parece usted muy valiente porque usted está tocando unos intereses que mueven millones. Pero pongámosle esto nombre propio. Esto es Eternit, ¿no? Hay Eternit, y en Colombia hay otras firmas, hay incluso una mina en el municipio de Campamento, que es una mina a cielo abierto donde hoy en día se explota el asbesto. En Colombia hay aproximadamente 56 empresas que fabrican y utilizan productos que tienen asbesto, no solamente en el sector de la construcción, como es Eternit, sino también en el sector de automotriz y de autopartes. El asbesto es un material que por su gran resistencia a la tensión y al calor es utilizado en más de 3.000 productos de uso cotidiano. Entonces no es solamente Eternit, hay otras firmas, pero sí Eternit hoy en día es la más fuerte que utiliza el asbesto para la elaboración no solamente de tejas, sino también de tanques de agua y otro tipo de productos. Senadora Ablel, usted acaba de decir algo muy grave. Póngale nombre y apellido. Unos senadores arrancaron con usted esta iniciativa que hoy es ejemplo en el mundo y después se voltearon. Sí, señor. ¿Quiénes son esos? Nosotros empezamos con el senador Soto, que es ponente del proyecto, la senadora Sofía Gaviria, también era ponente del proyecto, el senador Antonio José Correa, y lastimosamente ellos al final votaron negativo a este proyecto que, como les decía, busca sobre todo proteger la vida y la salud de tantos colombianos. Pero senadora, déjeme tratar de entender la posición de estos senadores. ¿Qué material sirve para reemplazar el asbesto? ¿Y es este menos cancerígeno o nocivo para la salud que el asbesto? Hoy en día hay muchos sustitutos.
Hoy en día hay sustitutos como fibras artificiales, también hay fibras naturales, está la fibra cerámica, la fibra celulosa. La OMS ha hecho estudios sobre muchos sustitutos. Nosotros en el debate nunca nos referimos a los sustitutos. Precisamente en el proyecto de ley se contempló un periodo de transición de 5 años con el fin de que cada industria pudiera hacer los estudios, la investigación y acogerse al sustituto que sea menos riesgoso, que no produzca daños para la salud y que no represente para ellos un impacto económico. Asimismo, se contempló sobre todo el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional a través de conciencias para que las empresas pudieran hacer ese tránsito. Senadora, parte de la argumentación que utilizan estos senadores es que la clase de asbesto que se utiliza en Colombia y que está permitida no es cancerígena, porque la clase de asbesto que es cancerígena y es peligrosa para la salud ya está prohibida hace unos años. ¿Qué tan cierto es este argumento? Mira, desde el 2006... la OIT hizo un llamado internacional diciendo que todas las variedades de asbesto son cancerígenas y que los países no podían utilizar el convenio 162 que firmó Colombia como excusa para no prohibir el uso del crisotilo, porque ese es un argumento que siempre ha utilizado la industria. La Agencia Internacional que regula el cáncer ha catalogado el asbesto en todas sus variedades dentro del grupo 1, es decir, que está probado científicamente en humanos y en animales que es cancerígeno y que produce cáncer de pleura, cáncer de laringe, el cáncer del pulmón, e incluso la OMS está estudiando otros tipos de cáncer producto de la exposición al asbesto. Entonces eso es un falso, digamos, argumento que siempre ha utilizado la industria para argumentar que en Colombia puede darse el uso seguro del asbesto porque están utilizando el asbesto crisotilo. Bueno, senadora, y hablemos del Ministerio de Salud, porque uno diría, una iniciativa como esta debe venir también con un empujón gigantesco del ministro Alejandro Gaviria y del ministerio. ¿Qué tan importante fue la presencia o el apoyo del ministerio en el marco del debate que le dejaron hacer, o de la discusión? Bueno, el Ministerio de Salud hay que reconocer que siempre estuvo presente desde el inicio. En las comisiones accidentales siempre estuvo acompañando, hizo proposiciones que llegaron incluso a enriquecer el proyecto de ley. Proposiciones, por ejemplo, que se aumentara un poco el periodo de transición con el fin de darle tiempo a la industria que pudiera adoptar esas nuevas tecnologías. Incluso proposiciones también para que ¿quién sería el organismo que se encargaría de velar y sancionar a todas aquellas empresas que incumplieran las disposiciones que se incluían en el proyecto de ley? Pero, senadora, ¿y el Ministerio de Salud no podría, a través de una resolución o de un decreto, determinar la prohibición sin necesidad de tener que pasar por el Congreso y así nos evitamos el lobby de las empresas? Sí, eso podrían hacerlo, así como se ha hecho con otro tipo de sustancias o de otro tipo de fibras. Pero yo hago parte de la Comisión Séptima, que es la comisión que regula el tema de salud. Y han pasado 10 años en nuestro país desde que se presentó la primera iniciativa que buscaba regular el uso del asbesto. Y en este país no ha pasado nada. Aquí todavía la industria se sigue usando en un uso seguro, aquí todavía el gobierno no ha hecho nada, aquí todavía el Congreso de la República ha archivado estas iniciativas y yo tengo una responsabilidad y no me puedo quedar con los brazos cruzados. Aquí está en juego la salud de tantos colombianos, la vida de tantos colombianos, porque estas enfermedades producen la muerte y aquí todo el mundo pasa como si nada pasara, todo el país ni siquiera conoce los riesgos que nos enfrentamos porque estos son productos que utilizan todos los colombianos. Y es mi responsabilidad como senadora y como miembro de esta comisión, si el gobierno no hace nada, impulsar este tipo de iniciativas. Senadora, ahora hablemos sobre el futuro de este proyecto de ley, pues ya se hundió en esta legislatura y los senadores estaban pidiendo nuevos estudios por parte del Ministerio de Salud. ¿Usted ha hablado con el Ministerio con el fin de realizar estos estudios y que no queden más excusas para aprobar este proyecto de ley? El problema con los estudios, incluso ese día se hizo una proposición donde se buscaba cambiar el articulado para que se hicieran investigaciones no solamente sobre el asbesto, sino de otros productos que representan riesgos para la salud. El problema de un estudio científico en materia del asbesto es que las enfermedades tienen un periodo de latencia de 20 a 30 años. Son enfermedades que por lo general surgen cuando ya los trabajadores no están vinculados y que
es irresponsable que nosotros esperemos ese tiempo para que se realicen esos estudios cuando ya hay suficiente material médico internacional, suficiente literatura científica que habla de los riesgos del asbesto. El ministerio siempre ha estado presente, no me opongo a que se hagan esos estudios, pero no podemos esperar cuando ya en Colombia rige el principio de precaución, que habla que frente a cualquier amenaza a la salud, contra cualquier amenaza al ambiente, frente a un peligro de daño grave o irreversible, si no hay certeza absoluta, el gobierno, el Congreso y las autoridades deben tomar esas medidas. Nosotros hoy estamos en la obligación de ser responsables y y adoptar esas medidas necesarias para salvaguardar la vida. Senadora Abrel, vamos a seguirle la pista a esta importantísima denuncia que usted ha planteado. Gracias por atendernos y pues cuente con nuestros micrófonos para exponer sus argumentos como siempre. Gracias a ustedes por preocuparse por esta problemática de tanta importancia para tantos colombianos. Ya regresamos.